Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a coser cestas de tela colgantes enlazables, de forma que se pueden usar individualmente o unidas. Para este proyecto vamos a utilizar una tela para el exterior. Yo voy a utilizar este estampado de loneta. Una tela para el interior, yo voy a utilizar popelín liso. Y entretela o fieltro, algo que le dé cuerpo a nuestras cestas. Y para colgar nuestras cestas yo voy a utilizar algunos juegos de snaps junto con las herramientas para colocarlo. Las piezas de tela que vamos a cortar para este proyecto son 2 de tela exterior de la base y 2 de tela interior, y para darle cuerpo 2 de entretela o fieltro del mismo tamaño. Esto sería para hacer 2 cestas. Si queréis hacer más, tendréis que cortar más. También voy a utilizar 4 piezas de la presilla, 2 para cada cesta. Aquí tenéis las medidas de la base y de la presilla. Si aún no te has suscrito a mi canal, ahora es el momento de hacerlo. Activa la campanita para recibir notificaciones. En primer lugar vamos a hacer las presillas. Cogemos una de ellas, vamos a doblarla por la mitad a lo ancho y vamos a colocar alfileres en 2 de sus lados, en uno de los lados cortos y en el lado largo. Si vuestra tela tiene derecho y revés, el derecho irá enfrentado hacia adentro. Vamos a coser por el borde largo y uno de los bordes cortos, dejando el otro borde corto abierto. Y vamos a dejar todas las presillas preparadas para ir a la máquina. Comenzamos a coser a 1 centímetro del borde, es decir, teniendo como referencia el margen derecho de nuestro prensatelas con la aguja centrada. Es importante hacer unas puntaditas hacia atrás para rematar tanto al principio como al final. Y ese mismo proceso lo vamos a seguir en el resto de las presillas. Una vez que tenemos las presillas cosidas, vamos a cortarle las esquinas en diagonal. Y vamos a pasar a dar la vuelta por el lado que hemos dejado abierto. Sacamos bien las esquinas hacia afuera. Y le pasaremos una plancha a todas las presillas una vez cosidas y vueltas. Ya las tenemos listas y las vamos a retirar para continuar con el siguiente paso. De las piezas base vamos a coger ahora las telas de exteriores y la entretela, o en mi caso fieltro. Podéis utilizar la entretela que más os guste. Vamos a alinear la entretela por detrás de nuestra pieza de exterior, por el revés de la tela, y la vamos a aplicar. Si es entretela adhesiva, con la plancha simplemente pasaríamos. Como es fieltro en mi caso, le voy a pasar un zigzag a todo el contorno de ambas piezas base. Lo he sujetado con algunos alfileres por en medio y voy a pasarle un zigzag por todo el contorno. Esto es simplemente para sujetar previamente la entretela o fieltro a la pieza base y seguir con el proyecto. Nos vamos a quedar con una de las 2 piezas base, la vamos a doblar a lo largo por la mitad, haciendo coincidir bien en los bordes. Nos vamos a situar en el lado del doblez y vamos a cortar un cuadradito a cada lado de 3 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho. Siempre cortamos 1 centímetro menos por el lado que ya está unido. Es decir, como en medio, en la parte de abajo coincidirían las 2 piezas de tela unidas y en los bordes laterales no, por los laterales cortamos 1 centímetro más que por debajo. Vamos a cortarlo tanto por delante como por detrás a la vez. Y lo mismo en el otro lado.
Una vez cortado nos tiene que quedar algo así. Ahora podríamos pasarle también un zigzag por ese borde y tenemos que hacer lo mismo en el resto de piezas, tanto en las piezas interiores como en las exteriores. Vamos a coger una de las piezas base exteriores y vamos a colocarle las presillas. Para ello vamos a medir 6 centímetros desde cada uno de los laterales hacia el centro. Y a partir de ahí vamos a colocar la presilla desde la medida hacia el centro. Podéis colocarla a la distancia del borde que más os guste. Colocamos las costuras o hacia afuera o hacia adentro, como queramos. Y alineamos bien esta tira de tela en el borde superior. Vamos a sujetar con un par de alfileres estas tiras para que no se nos muevan. Y a continuación vamos a coger la pieza interior y la colocamos justo encima de esta, con las caras enfrentadas hacia adentro. Y continuamos sujetando con alfileres solo en la parte superior y en la parte inferior de estas dos piezas. En una de las dos partes tendremos que dejar una abertura sin coser. Para ello colocamos un alfiler en horizontal. Vamos a coser por este borde y por este, dejando este huequito sin coser. Vamos a la máquina y vamos a coser a 1 centímetro del borde, y para ello mi referencia es centrar la aguja y tener como referencia el margen derecho del prensatelas con el borde de la tela. Al llegar al final hacemos unas puntaditas hacia atrás y cortamos el hilo. En este otro lado, que sería en el que no se encuentran las presillas, cosemos de la misma forma hasta llegar al alfiler en horizontal. Hacemos unas puntaditas hacia atrás de remate y continuamos justo después del alfiler. De nuevo comenzamos haciendo puntaditas hacia atrás y finalizamos de la misma forma. Vamos a quitar ahora los alfileres. Y tenemos que tener totalmente cosido el lado en el que están las presillas. Y en el otro lado tenemos que tener una abertura. Continuamos con las piezas del revés y vamos a abrirlo de forma que hacemos coincidir tela interior con tela interior y tela exterior con tela exterior encaradas. Y vamos a alinear, muy importante, las costuras en medio. Sujetamos con alfileres por ambos bordes largos. Los alfileres los colocamos en perpendicular a la costura, es decir, apuntando hacia afuera para poder pasar con la máquina por encima de ellos. Importante que estén bien rectos. Y vamos a pasar ahora a coser tanto por aquí como por este otro lado. Cosemos de nuevo a 1 centímetro del borde, en línea recta y rematando tanto al principio como al final, en ambos laterales. Cuando llegamos a la unión central de telas, vamos a abrir las costuras y vamos a pasar por encima con las costuras abiertas. Rematamos, cortamos el hilo y continuamos por el otro lateral de la misma forma. Quitamos los alfileres. Tenemos por este lado una abertura y por el otro lado totalmente cosido.
Y ahora vamos a coger las esquinas, las vamos a abrir de esta forma y abriremos también la costura por en medio. Alineamos en la parte superior y vamos a colocar alfileres. Nos vamos a la siguiente esquina, la abrimos, abrimos la costura y colocamos un alfiler aquí en medio. Y por la parte donde está la entretela tenemos especial cuidado de coger todas las capas de tela al alfilerear. Repetimos el proceso y nos vamos a la máquina de coser. Vamos a hacer una costura lineal por las 4 esquinas y para ello centramos la aguja y tenemos como referencia el margen derecho del prensatelas, es decir, vamos a coser a 1 centímetro del borde. Rematamos tanto al principio como al final para que no se nos vaya la costura. Y hacemos lo mismo en las 4 esquinas. Una vez cosidas, quitamos los alfileres y nos quedará algo así. Por la abertura que habíamos dejado, vamos a darle la vuelta a toda la pieza. Cuidado con los alfileres que teníamos en las presillas. Y vamos a comprobar que todas las esquinas están bien cosidas antes de continuar. Vamos a pasarle un planchadito, yo lo hago primero abierto y después embolsado. Y así queda una vez planchado. Ahora voy a sujetar esta parte de aquí arriba con alfileres para hacer una costura de asentamiento y que además me cierre la abertura que habíamos dejado. Coloco bien alineadas ambas piezas de tela y coloco un alfiler que lo sujete. Vamos a hacer una costura por todo el borde. Para hacerlo con más facilidad, le quito esta pieza a mi máquina y así me deja coser en redondo. Vamos a comenzar a coser por uno de los laterales donde está la costura y vamos a coser pegadito al borde todo el tiempo, rematando al principio y al final. Por donde están las costuras laterales vamos a pasar más despacito para que no se nos rompa la aguja. Hacemos unas puntaditas hacia atrás al final y cortamos. Quitamos de nuevo alfileres y ya tenemos prácticamente terminada nuestra cestita. Vamos a cortarle los hilitos sobrantes. Y ahora vamos a pasar a colocarle el cierre para que nuestra tira se enganche a una barra o a la cuna o a donde la vayáis a colgar. Yo he hecho 2 iguales, pero podéis hacer tantas como queráis. Estas cestitas son súper prácticas porque tienen mucha capacidad. Y además le podemos dar 1000 usos. Para que sean aún más útiles vamos a ponerle la opción de poder enlazarlas unas con otras. Si hiciéramos más tendríamos la siguiente debajo. Para poder sujetarlo a la barra vamos a colocarle un juego de snap a cada presilla. Vamos a colocarlo de forma que nos quepa donde lo queramos colgar y para ello tenéis que hacer las tiras a la medida que os convenga. Vamos a hacer un agujerito centrado en la tira y de forma que coincida
en el borde inferior. Podemos hacer el agujero con el punzón en ambas capas de tela a la vez o de una en una, y vamos a colocar por la parte de detrás de la tira los embellecedores, tanto en la parte superior como en la inferior, y en la parte de arriba colocaremos la pieza macho y en la de abajo la pieza hembra. Vamos a hacer presión con la máquina de snaps, haciendo coincidir la parte plana con el embellecedor. En la parte de abajo hacemos lo mismo, por detrás va el embellecedor y por delante la pieza hembra. Hacemos presión de la misma forma y esta misma operación la vamos a repetir en todas las tiras de las canastas que hagamos. Ya he colocado todos los botones automáticos de plástico en las tiras de tela. Ya estarían listos para usarse individualmente colgados de uno en uno. Ahora le vamos a añadir la opción que os dije antes de enlazarlas una a otra. Para ello tendremos que colocar por la parte de detrás de una de las cestas medio juego de snap a cada lado, haciéndolo coincidir con las tiras de debajo de la siguiente cesta. Como en la tira tenemos una pieza macho, en la parte de detrás de la cesta tenemos que colocar una pieza hembra. La tenemos que poner en línea recta hacia abajo, y para que me sea más fácil doblo el fondo hacia adentro y con una regla voy a medirlo. Medimos en línea recta desde el centro de la tira de arriba hacia abajo y hacemos un punto a 5 centímetros desde el fondo hacia arriba. Lo marcamos en ambos lados y vamos a hacer un agujerito con el punzón y a colocar un snap hembra a cada lado. Cogemos la capa de tela, solo la exterior y la interior de uno de los lados, es decir, atravesamos estas dos capas de tela de la parte trasera y colocamos el embellecedor por dentro. Y la pieza hembra por fuera. Hacemos presión con la parte plana en el embellecedor. Y colocamos de la misma forma en el otro punto que habíamos hecho un snap. Ahora ya solo tendríamos que enlazar las tiras de la cesta de abajo con los snaps que hemos colocado en la parte trasera. Y así de bonitas y prácticas nos quedan nuestras cestitas de tela colgantes y enlazadas. Las podemos usar así individualmente o enlazadas unas con la otra. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y lo pongáis en práctica. Si os animáis a subir fotos, podéis mencionarme como Silvia Creativa en redes sociales. Un saludito y nos vemos en el próximo tutorial.